Listo. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a trabajar con nuestra familia lo que son las guías anticipatorias, de las cuales, lo que es el núcleo familiar, hemos diseñado unas guías anticipatorias tratando unos temas específicos para ellos. Siguiente, por favor. Entonces hay que tener en cuenta que las guías anticipatorias, ellas nos van a ayudar a prevenir los riesgos, a disminuir los mismos y a conocer, a educar a todos los integrantes de la familia para que tengan en cuenta cada uno de ellos. Tenemos unos temas a tratar muy puntuales que son zoonosis, agua y residuos y entornos saludables. Siguiente. Bueno, para empezar a hablar como tal de la zoonosis, vamos a empezar dando una breve introducción. Y para ello, pues quisiera saber principalmente si ustedes conviven con mascotas y si es así, qué tipo de mascotas tienen. Sí, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. las mascotas que tenemos, pues son unos perros, tenemos en casa. Bueno, para entrar en materia, pues la definición dada por la OMS sobre la zoonosis está catalogada como una enfermedad infecciosa transmisible, naturalmente desde animales vertebrados al ser humano. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos. Y también, pues como tal, decimos que los animales pueden transmitir la enfermedad a los humanos directamente a través del contacto físico o también eh, indirectamente a través de alimentos contaminados, como es el agua, insectos o parásitos que han estado en contacto con animales infectados. Adicional a ello, cabe mencionar que también se puede transmitir a través de la saliva, heces, orina, sangre o por el contacto con superficies que se encuentran contaminadas, como lo observamos ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, como usted me comentó, pues que cuentan con perritos, voy a comentarles algunas patologías o enfermedades y algunas precauciones que se debe tener con ellos. Principalmente, pues hablaré sobre las enfermedades que transmiten los perros a los humanos y para ello hablaremos de los riesgos de parásitos internos. Cabe mencionar que es importante, como tal, decir que si existen riesgos de que las mascotas transmiten ciertas enfermedades a sus dueños, son ocasionados en la mayoría de los casos por parásitos externos o internos, produciendo algunas infecciones o irritaciones en la piel. Como tal, algunos especialistas aseguran que casi todos estos problemas pueden prevenirse con la supervisión regular de un veterinario, la vacunación recurrente de las mascotas y el debido control de los parásitos internos y externos de los perritos como tal. Aquí hablamos de que los riesgos de los parásitos internos, cabe mencionar que no solo ocasionan enfermedades y trastornos gastrointestinales en la mascota, sino que también podrían llegar a afectar la salud debido a que los contagios pueden estar relacionados con el olfateo de heces, como lo observamos ahí, o zonas contaminadas. Las mascotas también podían transmitir el parásito a su amo al momento de lamer sus manos o al rozar su boca con la nariz u hocico. Siguiente, por favor.
Bueno, también debemos tener en cuenta a los nemátodos. Estos son unos gusanos muy comunes en los perros, como lo observamos en la primera imagen, y su contagio es regular, especialmente cuando son cachorros, ya que se encuentran en la placenta o en la leche materna. En perros adultos, los nemátodos no ocasionan síntomas, no así en animales más jóvenes, en los cuales pueden ser causa de vómitos y diarreas agudas. Aquí cabe mencionar que debemos tener en cuenta si una mascota con nematodos en casa podría pues ocasionar en algún miembro de la familia un trastorno que se conoce normalmente como es la larva migrans, como la observamos en la imagen del centro. Y para ello se recomienda la desparasitación a temprana edad para proteger el bienestar del cachorro y el de todas las personas que compartan el espacio con él. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva hablaremos como tal de dos parásitos y para ello del lado izquierdo tenemos a las giardias. Las giardias como tal son las principales responsables de las diarreas profusas y son difíciles de identificar de buenas a primeras. Para descartar como tal un caso de este tipo, se debe como tal llevar al veterinario el perrito, ya que requerirá de varias muestras de heces. Pero es importante aclarar que no todas las giardias representan un problema para los seres humanos. En las personas suele ser más probable que una enfermedad ocasionada por este tipo de parásitos surja como consecuencia de la ingesta de aguas contaminadas. Por ello es preferible prevenir a tiempo. Y del lado derecho tenemos en cuenta lo que son las tenias. Estas como tal suelen ser transmitidas por las pulgas y rara vez representan un problema para los humanos, a menos que se ingiera accidentalmente el parásito, el cual podría pues encontrarse en la comida, el agua o en el ambiente de profusa contaminación. Cabe mencionar que en el perrito este tipo de parásitos son causantes de quistes hidatídicos, los cuales afectan como tal la salud del hígado del perrito, los pulmones o el cerebro. Por esto y otros problemas cutáneos se sugiere como tal a los dueños de las mascotas no pues tomar las pulgas como algo normal, ya que con ello puede traer algún problema en adelante al perrito. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hablaremos como tal de las enfermedades por parásitos externos. Es importante aquí mencionar que no solo se debe subestimar las consecuencias de una infestación de pulgas o garrapatas en casa, siendo ellos como tal parásitos externos, ya que como tal no es algo tan sencillo porque no solo ocasiona picor y molestias al perrito, sino que también son causantes de enfermedades severas que podrían poner en riesgo la vida de la mascota. En el caso de las personas, hablamos como tal de los amos. Las picaduras de una garrapata, por ejemplo, podría ser la causante de la enfermedad de Lyme, la cual observamos en la última gráfica, la gráfica azul. Estos parásitos también pueden convertirse en un problema muy molesto para nosotros los seres humanos, ya que puede provocar lo que es fiebre, dolor de cabeza, fatiga, palpitaciones, mareos, sarpullido, rasquiña, trastornos gastrointestinales. Siguiente, por favor. Bueno, cabe enfatizar que el perrito también está expuesto a las enfermedades de la piel caracterizadas por la rasquiña, la pérdida de pelo, la irritación, inflamación y las lesiones. Aquí como tal hablaremos de las enfermedades de la piel que son transmisibles a los humanos. Entre ello hablaremos de la tiña y la sarna. Estas enfermedades podrían como tal afectar también a los miembros de la familia si no se toman las medidas recomendadas a tiempo. Primero hablamos de la tiña, la cual está representada en la imagen del lado izquierdo. Esta es ocasionada por hongos y cabe mencionar que si una mascota la llega a presentar y hay otras a su alrededor que también llegar a contagiarse, ya que dicho hongo puede transmitirse a cualquier mascota e incluso al humano por contacto directo. Para ello se recomienda consultar al veterinario para un diagnóstico más acertado, así como para la prescripción de algunos medicamentos que ayuden con el problema de la tiña como tal, y se sugiere también brindarle al perrito afectado baños medicados. Y del lado derecho tenemos a lo que es la sarna.
Esta es ocasionada por el comportamiento agresivo de los ácaros, que ocasionan un prurito intenso o también conocida como rasquiña intensa, así como otras dolorosas lesiones en la piel, como lo observamos en la imagen. Si uno de los miembros de la casa tiene un sistema inmunológico frágil, podría contagiarse con esta enfermedad. Lo mejor en este caso es mantener al día lo que es la higiene, no solo de nuestra mascota, sino también de los lugares donde ella pues suele echarse, como son las camas, las cobijas, las almohadas o los tapetes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en cuenta lo que es la rabia. Esta es una enfermedad causada por el virus de la familia Rhabdoviridae. Esta como tal es catalogada como una enfermedad mortal. Es una enfermedad que mata o afecta al hombre y a los animales como es el perro. Se puede transmitir por medio de una mordedura, un rasguño o un contacto directo de mucosas o heridas con la saliva que esté contaminada por el virus de la rabia. Para ello, se dice que en el caso de una mordedura se debe como tal lavar la herida con agua abundante y jabón, identificar al animal, pues al mordedor para su observación, saber si tiene pues las vacunas o no las tiene y acudir de inmediato a un establecimiento de salud. Aquí cabe mencionar que todos los mamíferos pueden ser infectados con el virus de la rabia y es importante saber que los perros son los transmisores principales de la enfermedad en el mundo. Los síntomas de la rabia en perros suele aparecer entre los 3 a las 8 semanas después del contagio y lo más importante que debemos tener en cuenta es mantener al pie de la letra el esquema vacunal del perrito, así como el refuerzo anual en mascotas adultas. Es la mejor forma de prevenir los avances de esta enfermedad vírica. Siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos por último en cuenta lo que es la prevención de la zoonosis y para ello pues mencionaré algunas pautas que nos permiten como tal evitar lo anteriormente mencionado. Debemos como tal mantener una buena higiene y evitar el contacto cercano con animales enfermos o salvajes, vacunar a los animales domésticos y controlar las poblaciones de roedores o insectos para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Bueno, ahora abordaremos rápidamente lo que son las aguas y los residuos, en los cuales nosotros vamos a hablar lo del saneamiento básico, la gestión integral de residuos. Bueno, para ello tenemos que tener en cuenta qué es el agua potable o agua apta para el consumo humano, si estas deben cumplir unas características que permitan el consumo humano y que de ello no dependa que representen alguna amenaza. Siguiente, por favor. Entonces, comenzaremos por definir qué son las aguas residuales. Hay que tener en cuenta que estas son aguas generadas por la higiene personal de las viviendas, ya sea de los inodoros, de los lavaderos, lavamanos, bueno, etcétera. Y también son los residuos que dan después de la preparación de los alimentos y otros procesos. Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a aguas residuales, también son las aguas que son provenientes de las industrias, de la ganadería, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el agua de buena calidad en el hogar? Entonces hay que tener en cuenta que si nuestra casa, por ejemplo, cuenta con una conexión a un acueducto o que no sea con un debido tratamiento, o si esta misma vivienda pues se va a abastecer de otras fuentes hídricas como son los ríos, pozos, aguas lluvia, etcétera. Entonces, de ser así, esta agua debe ser clarificada, filtrada, hervirla y de paso desinfectarla, lo que diríamos en resumen, pues ser tratada. Hay que tener en cuenta que hay que mantener la calidad del agua hasta el momento de ser consumida y que esta misma pues no vaya a ser deteriorada mediante la manipulación que se haga hasta ser consumida. También hay que tener en cuenta en dónde la vamos a almacenar, que deben ser eh, recipientes específicos para ellos y que cuenten con una tapa que aísle cualquier tipo de factor que pueda contaminarla. Hay que tener en cuenta que estos mismos recipientes que la van a almacenar hay que hacerle periódicamente un- un- una limpieza. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos lo que es el agua contaminada? Bueno, hay que tener en cuenta que a nivel mundial el tomar agua contaminada está dentro de las 10 principales causas de muerte en todo el mundo, ya que esta pues va a producir diarrea. Y por tal, las enfermedades pues pueden ser peores. Entonces, en el agua contamos con unos organismos, como por ejemplo que son las equistomasiasis, que surge cuando las larvas del parásito penetran la piel de forma de contacto, cuando nosotros entramos en contacto, sobre todo con la que es eh, con agua infectada. Entonces, también tienes que tener en cuenta que no solo por parásitos, sino también hay insectos que en esta misma se van a reproducir, como por ejemplo ya lo habíamos hablado en una charla anteriormente, nosotros hablamos de las aguas empozadas, aguas estancadas, las cuales pueden ser productoras de malaria, de dengue, chikungunya y zika, por ejemplo. También hay ya organismos pues que son parte del agua y que hay que tener en cuenta que por más que uno la vea clara, pues van a estar ahí presentes. Siguiente, por favor. Entonces, hay unas normas a tener en cuenta para almacenar y potabilizar el agua, que vamos a hablar ahorita rápidamente. El primero, pues nosotros debemos utilizar ropa limpia y lavar nuestras manos antes de manipular el agua. También debemos filtrarlas, ya sea de diferentes maneras. Y la tercera, debemos desinfectar el agua por algún método casero, ya sea, por ejemplo, hirviendo el agua, que la señal principal que todo el mundo sabe es que cuando esta hierba hay que dejarlo un momento más hervir cuando salen burbujas y nos indica que ya está hervida y que puede ser apta para nuestro consumo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debemos almacenar el agua? Primero debemos evitar el agua con utensilios que no han sido lavados. Por ejemplo, manipularlas con vasos que estén sucios, con vasos que estén mojados, también batirlas con cucharas, etcétera. También utilizar recipientes no aptos para almacenarla, que tengan grietas, etcétera. Tercero, mantener los recipientes de almacenamiento cubiertos, pues bien tapados para que no entren, por ejemplo, agentes infecciosos o se contaminen, etcétera. Cuarto, hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado al deshacerse de las sustancias utilizadas para la limpieza y la desinfección de los tanques. Por ejemplo, cuando se utiliza lo que son los desinfectantes, etcétera, hay que lavarlos muy bien. Y siguiente, por favor. Entonces, como lo dije anteriormente, hay que hervir el agua, ya que el hervir el agua nos va a proporcionar que las bacterias no se proliferen. Hay que tener en cuenta que hay ciertos tipos de bacterias que, por ejemplo, cuando no hervimos bien el agua, no dejamos que su punto de ebullición, que es de 100 grados, no llegue a eso, vamos a permitir que estos microorganismos sigan viviendo. Siguiente, por favor. Entonces, por último, vamos a hablar qué es el saneamiento básico. Es un conjunto de técnicas que permiten eliminar higiénicamente residuos sólidos, excretas y aguas residuales para tener un ambiente limpio y sano, lo que hace referencia al tratamiento de nuestras basuras y desechos. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas de evacuación? Los sistemas, por ejemplo, son alcantarillado, los pozos sépticos, las letrinas sanitarias, las letrinas pues que han venido mejorando y tenemos lo que es también el sanitario ecológico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Lo que nosotros conocemos como ellos se dividen. Hay unos que son residuos aprovechables, los cuales nosotros, como sabemos, pues son, por ejemplo, plásticos, cartón, vidrio, papel, los que nosotros podemos reciclar, que hay que clasificarlos. Hay residuos orgánicos aprovechables, que son los restos de comida, que los podríamos utilizar como desechos agrícolas, y los residuos no aprovechables que son, por ejemplo, papel higiénico, servilletas, bueno, etcétera, que son ya elementos que han sido contaminados. Siguiente, por favor. Entonces, por último, tenemos unas recomendaciones para esto, en el cual tenemos que, por ejemplo, mantener nuestras viviendas limpias de malezas, de basuras, escombros, mantener los entornos libres de charco, asegurarse de que las aguas pues no se estanquen. Tenemos que tener en cuenta los pisos limpios en nuestras viviendas.
También en las áreas pues donde nuestros niños se están pues comúnmente permanezcan limpias, las zonas verdes, evitar por ejemplo las presencias de los mismos ratones que aparecen por ahí, de los mosquitos, también evitar pues almacenar lo que son basuras afuera de nuestros jardines. También hay que tener, es importante educar a nuestros vecinos, a toda la gente que está a nuestro alrededor para que evite también estas conductas y que de alguna manera nos perjudiquen. Siguiente, por favor. Bueno, ya por último, entonces, en cuanto a los entornos saludables, primero que todo, pues vamos a definir como tal que es un entorno saludable y pues según la OMS define como tal que ya es un hogar al cual pues se brinda seguridad y protección, es confortable y como tal va a contribuir al bienestar pues de cada una de las personas que viven en él. Estos pues se dice que de igual manera son espacios urbanos o rurales pues en los que pues transcurre la vida cotidiana y según la Organización Mundial de la Salud pues estos riesgos en la vivienda pues pueden ser producidos por ya sea por presencias de enfermedades como ya les mencionaba anteriormente, bacterias, virus, plagas, por la contaminación del agua, por la disposición pues el manejo inadecuado de la basura, igualmente por la contaminación del aire, porque la estructura de la vivienda pues no fue bien realizada por ruidos molestos, por vibraciones y porque pues en la vivienda como tal no existe una ventilación y ni una iluminación pues que sea apropiada. Igualmente también están pues los riesgos que son producidos por desastres naturales, como en el caso nuestro el riesgo del volcán, los que son producidos por el hombre, aquí ya pues como lo dije anteriormente, ya en relación a la construcción de las viviendas y la ubicación de estas. Y entonces algunos consejos, pues para tener una vivienda saludable, primero que todo, cuidar la calidad del aire. Aquí, pues, ¿cómo lo hacemos? Algunos tips son, pues, reducir el humo del tabaco si lo hay, pues, como tal, ubicar bien lo que corresponde, los cosméticos, los productos de higiene, los desinfectantes, las pinturas, bueno, etcétera. Otro tip es pues intentar que la energía circule por la casa, buscar una buena iluminación, como lo dije, esto es bien clave. Utilizar pues bien los colores para como tal marcar un estado de ánimo en el hogar. Cuidado con los productos de limpieza, como lo dije anteriormente, pues colocarlos en un lugar adecuado, buscar la temperatura perfecta para el hogar y evitar la contaminación eléctrica. Bueno, para despedirnos, nosotros esperamos que estas guías sean de mucha importancia para todos ustedes, que sean aplicables, que de todas maneras tengan en cuenta lo que hablamos en la tarde de hoy, que es muy importante, sobre todo anticiparnos a los riesgos y a todo lo que podemos estar expuestos día a día. Muchas gracias y muy amables por su tiempo.